Eh, Buenos días. Yo les voy a hablar de este artículo que se titula Multiomics of the Gut Microbial Ecosystem in Inflammatory Bowel Diseases. Es básicamente una aproximación multiómica de varias de estas ómicas en función de analizar el ecosistema microbiano y específicamente en enfermedades de inflamación del intestino. Entonces estamos hablando de enfermedades inflamatorias del intestino específicamente. Entonces, bueno, ese es el artículo, tiene una cantidad enorme de personas trabajando en él y bueno, ya van a ver por qué. Hay demasiados análisis ahí que se están realizando, un montón de pruebas y demás. Es un artículo muy completo y que tiene muchísima información. Voy a resumir alguna de ella. Tiene esta página que está sugerida en el mismo artículo, que me pareció bastante interesante porque hace como alguna recapitulación, un poco la recapitulación de cómo, de cuáles eran sus objetivos y que estaban trabajando y demás. Y bueno, para poner ya un poco en contexto, sí, ¿de qué se trata el artículo? Bueno, enfermedades inflamatorias del intestino es un punto clave, ¿verdad? Vamos a hablar de enfermedades inflamatorias y estas las dividen en dos grandes, especialmente en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Entonces es como una recapitulación de estas enfermedades en particular y van a retomar el perfil molecular de tanto del hospedero como de los organismos que están ahí, la actividad microbiana, los metabolitos que se producen y una serie de interacciones entre estos factores y otros, entre también la metatranscriptómica, no solo metagenómica, sino metatranscriptómica, que se está expresando, cuáles genes, y procuran hacer una caracterización taxonómica y una caracterización funcional y bioquímica del fenómeno. Entonces, aquí traen también varios análisis integradores que se están considerando estos factores de manera como correlacionada, como se relaciona la taxonomía que está presente con la bioquímica y bueno, los microorganismos que están ahí y demás. Y eso está inscrito en el Integrative Human Microbiome Project, que también se abrevia como HMP2 o IHMP. Entonces, es también dentro de este esfuerzo de caracterizar y describir el microbioma humano, ¿verdad? De una forma un poco más puntual. Ok, algunos conceptos importantes, nada más como para tener estas abreviaciones claras. IBD es Inflammatory Bowel Disease, que son básicamente las enfermedades inflamatorias del intestino, que están estas dos que mencioné, y cada una se abrevia como CD, Crohn's Disease, y UC, Ulcerative Colitis, o colitis ulcerosa se le llama. Y una cita o una parte que trae la página específicamente que me pareció así fundamental como para ya introducir o terminar de ir introduciendo empezar más bien a introducir este tema, es que no parece que haber un único o solo patógeno que cause esta enfermedad. O sea, no es un único microorganismo individual que tenga el efecto de causar las enfermedades inflamatorias, sino que hay varios estudios que han encontrado una asociación entre la enfermedad de inflamatoria del intestino y una disrupción o un desbalance general de la ecología microbiana del intestino. Y con eso un descenso en la diversidad. Entonces no estamos hablando de algún patógeno individual, sino que ya es como un cambio, una disrupción, una alteración general en la ecología que pues supone un montón de retos, ¿verdad? Porque es algo más difícil de diagnosticar inclusive o de prever, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, esta condición afecta a más de 3.5 millones de personas y se dice que la incidencia global está en aumento, por eso el interés de estudiarla. Y hay una serie de interacciones muy complejas entre el hospedero, la microbiota, algunos factores ambientales, y no se ha dilucidado bien cómo interactúan muchas de estas condiciones. Hay algunos indicios que vamos a ver, pero en sí es un padecimiento que se está estudiando porque, como les decía, no hay un único causante. Es de las disbiosis más estudiadas a nivel del sistema inmune e inflamación, y en los últimos 50 años ha aumentado más de 4 veces, es decir, como un 400%. Y se ha visto que los factores genéticos y ambientales de forma individual o por aparte no han logrado explicar o no logran como atender a toda la complejidad de este padecimiento.
Ahí se han detectado más de 200 variantes que pueden incidir en el riesgo de padecer la enfermedad y está dado por una interacción hospedero-microbiota, se sospecha, pero esto es lo que se quiere dilucidar, cómo se está dando esta interacción. Entonces ya para entrar en las estrategias en sí, de muestreo, un poco de la metodología, se tomaron muestras principalmente, bueno, fecales, algunas biopsias como tejidos y también muestras de sangre. En esta figura, bueno, menciona como qué se sacaba de cada muestra. Entonces, de las muestras fecales se sacaban secuencias de metagenoma, metatranscriptoma, perfiles de metabolitos, como cuáles compuestos estaban ahí, el perfil también de la proteómica, las secuencias del viroma y calprotectina, que es como un componente de las heces también. En cuanto a la biopsia, se sacó el perfil de 16S del ARN, las secuencias transcriptómicas, secuencias bisulfite, y en la sangre, la genética, perfiles serológicos y también estas bisulfite sequence. La cantidad de muestras procesadas es enorme, vean el N aquí, bueno, por lo menos las muestras fecales es como de los más grandes porque se tomaban con cierta frecuencia. Y también las biopsias con un N bastante grande y las blood samples, las muestras de sangre también. O sea, como que se hizo un esfuerzo de muestreo bastante grande. Y bueno, adicionalmente también por medio de algunos cuestionarios se intentó caracterizar un poco la dieta, pero este tema después no lo mencionan tanto. Ok, ¿qué se fue encontrando ahí? Entonces, en los cambios multiómicos de la enfermedad, vieron que había una variación interindividual muy grande. O sea, lo más grande era la variación entre individuos. Entonces, ya ahí, pues, en un principio, uno ve la dificultad de ir identificando como patrones, que más adelante sí hay algunos que se encontraron, pero la variación interindividual era enorme, muy grande. Las mayores diferencias se observaron en el metaboloma y en los pacientes que tenían la condición habían, eso sí, más ácidos poliinsaturados. Eso es un indicio importante para ir entendiendo qué es lo que pasa. Luego no habían especies metagenómicas, por lo menos en los análisis metagenómicos no habían especies significativamente diferentes entre individuos con y sin esta enfermedad de inflamación del intestino. Es decir, los individuos control que eran en principio sanos no eran trascendentalmente distintos en cuanto a microbiota que los que sí padecían la condición. Entonces, y pues esto supone también un reto porque vemos que va más allá de identificar como organismos individuales, pero sí hubo, por los análisis que se realizaron, se logró obtener como un top 10 de especies con más cambio en esas transiciones, es decir, en los procesos de adquisición de la condición, de la enfermedad. Entonces, está esta, Copri, que bueno, también ha sido de interés en la artritis, que es como la que más tuvo cambio, o sea, las especies que tuvieron como cambios más grandes en las personas que no padecen la condición está bastante presente. Y bueno, hay otras, está Bacteroides fragilis, E. coli y algunos bacteroides aquí también. Vean que hay varios que ya los mencionan en el artículo. Y sí, o sea, como que es difícil hablar de organismos como centrales, en este caso, por lo menos los estudios no lo logran como dilucidar de una forma tan explícita o delimitar al menos cuáles organismos centrales, pero sí sacaron este top 10. Algo importante que fueron viendo es que la caracterización que lograron abordar podría ir mejorando la comprensión de esas dinámicas microbianas. Entonces, el perfil fisiológico, bioquímico y demás, como que iban a permitir comprender mejor esto. Pero, y bueno, estos son como los primeros estudios que están integrando varios factores a la hora de analizar el microbioma del intestino. Este artículo es del 2020, si no me equivoco, y que está intentando contemplar esas dinámicas. Entonces, y pues también es un esfuerzo inicial. Puede ser que con el tiempo vaya a salir a la luz nuevas abordajes y nuevas conclusiones también.
se vio que la población general era muy semejante en metagenómica, que lo habíamos mencionado un poco, metatranscriptómica, metabolómica y algunos otros puntos. Entonces, por lo menos viendo como las secuencias de ADN que se procesaron y el transcriptoma también, como que es un poco difícil de abordar de una manera muy clara, ¿verdad?, de la situación. Algunas características, algunos puntos que mencionas, que se vio un aumento en expresión de genes de Clostridio en el proceso de la enfermedad, a nivel de metatranscriptómica. Sí se lograron sacar nuevas relaciones entre estos factores multiómicos, como que sí se podían deducir como algunas dinámicas acopladas, ¿verdad?, de un factor, no sé, metatranscriptómica con algunas otras cuestiones del metaboloma y así, y que estas nuevas relaciones que fueron surgiendo podrían ser centrales para entender esta condición. Y se propone que el aislamiento y la caracterización de más especies asociadas específicamente a sales biliares y ácidos grasos poliinsaturados podría ser sumamente importante para llegar a nuevas conclusiones sobre la enfermedad, porque algunas especies que no se conocen tan bien, que salieron en el metagenómica, pero que no se conoce muy bien el perfil funcional y demás, entonces caracterizarlas podría ser bastante útil para poder ver qué está pasando ahí, y especialmente si están relacionadas a sales biliares y ácidos grasos poliinsaturados, que, bueno, estos últimos habíamos dicho que aumentaban más en las personas que padecían la condición. Bueno, y esto es como un poco lo que les mencionaba, caracterizar especies asociadas a ciertos metabolitos podría facilitar dilucidar o entender mejor las interacciones fisiológicas e inmunológicas que se están dando en estos microorganismos, en el sistema general, y a partir de estos microorganismos. Y también entender qué es lo que pasa cuando ya no están, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esas especies no están? Las especies que están asociadas a metabolitos tan centrales en las dinámicas fisiológicas del intestino. Entonces, como que eso podría ser un punto importante. Ya para ir como también cerrando con algunas de las conclusiones, específicamente la disbiosis de acilcarnitina, ácidos grasos de cadena corta, que ya se han mencionado a lo largo del curso un poco, y ácidos biliares, generaban pues podrían generar bastantes problemas o ser puntos claves en cuanto a la inflamación, y esto podría ser como un objetivo potencial para entender mejor y para tratar mejor las inflamaciones del intestino, o sea, como conocer mejor esta disbiosis o estos desbalances que han ocurrido en la producción de metabolitos. Y es algo como todo un dilema ver si este cambio en el acervo de metabolitos es algo que viene de cambios en el hospedero específicamente, o si es algo que viene más del microbioma, o si es algo que se retroalimenta, o cómo interactúan estos dos factores, ¿verdad? Ese cambio de metabolitos tiene que ver en sí con el hospedero más individualmente, o tendría que ver con el microbioma, con qué organismos están ahí, y es como esta duda de siempre, ¿verdad? Si el microbioma afecta a la salud afecta al microbioma, o cómo interactúan estos dos grandes agentes. Y bueno, ya creo que uno de los grandes puntos que señala el artículo es que de momento no se ha logrado establecer pautas para determinar o predecir eventos asociados a la enfermedad. Es decir, no se ha llegado como a tener como algunos criterios muy claros y específicos que nos permitan predecir si la persona va a tener o no la enfermedad con el perfil que tenga, no sé, de microorganismos, a partir de un análisis metagenómico u otros. O sea, como que predecir la enfermedad de momento es muy poco probable, al menos con la evidencia que se tiene hasta el momento. Y con eso llego al final de este artículo. Gracias a todos. Yo voy a presentarles este paper que con solo el título pues dice más o menos lo que se encontró, pero en términos generales lo que nos dice es que
pacientes con, con presencia de esclerosis múltiple, pues básicamente haciendo trasplante fecal va a permitir que en un modelo animal, en este caso ratones, se pueda reproducir síntomas de encefalomielitis espontánea autoinmune. Y bueno, entonces, iniciando, bueno, tal vez es importante decir que la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que, si bien es cierto, pues no a todos nos da, al menos a 2 millones de personas en el mundo padecen de este tipo de enfermedad, y se basa básicamente en que hay una afectación en la vaina de la mielina, en las células nerviosas, y esto pues no permite los impulsos nerviosos. Y entonces esto se ha relacionado con, bueno, aparte que tiene un montón de síntomas como mareos, fatigas, dificultad para mover extremidades y demás temas que requieran impulsos nerviosos, se ha relacionado con factores genéticos y ambientales. Sin embargo, también se ha relacionado con presencia de virus, y ahora vamos a ver por qué. Y entonces la pregunta que sale acá, ¿verdad?, que es de interés para todos, es si esto está relacionado con la microbiota, y ahora vamos a ver cómo. Entonces, esa encefalomielitis es una forma de cómo se desencadena la esclerosis múltiple. Hay varias, pero en este caso la que se estudió fue esta. Y se pone un ejemplo de que cuando el virus Epstein-Barr, ataca en el sistema nervioso, ahí, o sea, va a desencadenar con que el cuerpo en respuesta va a producir anticuerpos, y esos anticuerpos son tan similares a proteínas de la mielina que las destruyen. Son químicamente muy similares, y entonces al final va a haber una afectación en la vaina de la mielina que vemos por acá. Y entonces aquí, por ahí apareció como un chiste de que dos células bueno, que los anticuerpos encuentran células del virus, ¿verdad? Y el virus le dice que por qué lo van a atacar si es el mismo, ¿verdad? Y entonces él le dice que no los escuche porque son mentiras. Pero bueno, al final de cuentas eso es más o menos lo que pasa. En cuanto a antecedentes, entonces se encontró que en ratones, en modelos animales, con ratones que tenían esclerosis múltiple, si hacíamos trasplante fecal en ratones que tenían el tracto digestivo limpio, ¿verdad? Germ free, iba a reproducir síntomas de esclerosis múltiple. Sin embargo, lo que no se había probado era qué pasaba si uno hacía trasplante fecal de los humanos con esclerosis múltiple en un modelo animal, obviamente con ratones germ free. Y entonces surge otra vez la pregunta, ¿verdad? Si esto está relacionado con la microbiota, y eso es lo que se quería ver. Entonces, la hipótesis era que tomando gemelos, y ahora vamos a ver por qué gemelos, con esclerosis múltiple y sin esclerosis múltiple, se podían reproducir los mismos síntomas de, bueno, al hacer trasplante fecal en un modelo animal. Y entonces se utilizaron, en este caso, gemelos monocigóticos, que quiere decir que provienen del mismo óvulo fecundado, discordantes para M. Eso quiere decir que uno tenía esclerosis múltiple y otro no. Y bueno, estuve leyendo un poquito como los anexos del artículo, y dice que fue bastante difícil encontrar parejas de gemelos que tuvieran esta condición. Se hizo un estudio con toda la población alemana y se encontraron 34 cohortes de gemelos. Y bueno, de procedencia caucásica, y esto fue lo que se utilizó para reducir un poco la varianza genética, y también reducir la varianza ambiental que va haciendo el estilo de vida, de alimentación, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la metodología, lo que se hizo fue, entonces, en esas parejas de gemelos que se utilizaron, utilizar un perfil microbial con 16S en la región V3, V5, para determinar pues el perfil inicial de la microbiota intestinal. Y por supuesto, al hacer este trasplante fecal, también hacerlo en los ratones, ¿verdad? Esos ratones provenían de una línea transgénica que tiene ya predisposición a tener un tipo de esclerosis múltiple que se llama relapsing remitting, que viene siendo como que eh, digamos, no es una esclerosis múltiple severa, sino que puede tener episodios, ¿verdad? Que es crónico.
Entonces, utilizaron esta línea porque ellos razonaron que si había realmente un cambio en cuanto a la predisposición de esclerosis múltiple por la microbiota, este sería pues el tipo de modelo animal que podría servir. Entonces, en cuanto a resultados, increíblemente, bueno, al inicio, en cuanto al perfil general de bacterias en los gemelos con y sin esclerosis múltiple, pues no se encontró diferencias en cuanto a diversidad alfa y beta, e incluso no hubo clúster evidentes en el análisis de coordenadas. También se trató de hacer por géneros u otros y tampoco reveló diferencias significativas. Entonces, esos gemelos saludables y los gemelos enfermos para esta enfermedad, pues no, realmente no tenía un cambio sustancial. Creo que, bueno, también el compañero Thomas lo mencionó anteriormente, que a veces una enfermedad no necesariamente está relacionada con pues un cambio significativo en cuanto a la microbiota intestinal. Sin embargo, sí hubo una tendencia de tener menos especies del género Arquemancia, pero solo en los gemelos que estaban tratados para esclerosis múltiple. Posiblemente el estar tomando medicamentos les redujo la diversidad de Arquemancia. En otros estudios, el artículo hace esa comparación con otros estudios que sí se han encontrado diferencias, encontrando predominancia de Clostridium y Bacteroidetes. Sin embargo, ellos cuestionan los estudios porque no tuvieron tanta digamos, representatividad de muestra. Y bueno, es que encontrar, digamos, gemelos con esta condición es bastante difícil. Sin embargo, ellos presentan este estudio con una cantidad de muestra bastante alta. Muy bien, entonces ahora sí, ya en resultados, bueno, no hubo una diferencia. Sí, ya vimos que no hubo una diferencia en cuanto al perfil microbial en el intestino de los seres humanos. Sin embargo, si uno compara el perfil microbial de los ratones en el intestino con respecto a los humanos son un poco más diversos. Sin embargo, al hacer esa inoculación de trasplante fecal y en las mediciones de 2 y 6 semanas, no hubo diferencia aparente en cuanto a predominancia de géneros de bacterias. Por lo tanto, a pesar de que, ya lo dije, los seres humanos tienen mayor diversidad, no, al hacer trasplante fecal en los ratones no hay gran cambio. De hecho, no fue un cambio significativo. Sin embargo, aquí es donde sí el estudio es muy concluyente, porque sí hubo un cambio en cuanto a la presencia o a la incidencia de encefalomielitis en los ratones. Y esos ratones que se vieron afectados estaban relacionados con gemelos, MS, múltiple esclerosis, que es esta rayita verde que ven por acá, donde sí hay evidentemente una afectación. Y bueno, lo que les comentaba, aunque no hubo un perfil general de predominancia de bacterias, sí hubo una en especial que fue la Suterella, que es muy relacionada con la familia de las prebotelas, y se utiliza como tratamiento para tratar pacientes con enfermedad de Bowel, que es inflamación del intestino. Por lo tanto, esto, como vamos a ver más adelante, podría tener alguna implicación en cuanto al tratamiento. Bueno, ya a nivel de secuenciación y por metagenómica se encontraron secuencias de genes que están relacionados con rutas metabólicas que están muy marcadamente relacionadas con pacientes con esclerosis múltiple, principalmente la degradación de la sulfato condroitina, la fermentación del piruvato acetona y la supervía de la biosíntesis de tirosina, las cuales son vías que sí realmente están relacionadas con pacientes en esclerosis múltiple. Entonces la pregunta era, bueno, si no hay bacterias que realmente estén teniendo algún papel preponderante para inducir esclerosis múltiple, después de haber hecho este trasplante fecal de pacientes enfermos en ratones, ¿qué era lo que estaba pasando? Entonces aquí se logró medir una citocina que es antiinflamatorio. Las citocinas son moléculas que tanto son inflamatorias como inhibidoras de la inflamación. En este caso, la IL-10 es una citocina benéfica, por decirlo de cierta forma, que inhibe las otras citocinas inflamatorias producidas por células T y macrófagos. Entonces, como vemos en el gráfico,
en los ratones que fueron inoculados con pacientes que tenían esa enfermedad, esa IL-10 se va a reducir, por lo tanto, entonces se va a dar mayor inflamación y mayor incidencia de encefalomielitis. Y los investigadores fueron más allá, porque entonces bloquearon la producción de esta citocina antiinflamatoria y midieron de 0 a 12 semanas y vieron que había una incidencia más alta de encefalomielitis cuando le bloqueaban esa citocina antiinflamatoria. Y entonces, evidentemente, esta citocina tiene un papel preponderante en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Y bueno, el paper era pequeño, pero sí estaba un poco difícil de entender. En conclusiones, el microbioma intestinal, si bien es cierto, influye en el incremento del riesgo para esclerosis múltiple, no es solo a través de una composición bacteriana específica, como se vio en este artículo, y como sugieren otros estudios, sino que también hay un cambio potencial en el metabolismo del tracto gastrointestinal humano. En este caso se determinó que el IL-10 era pues el factor desencadenante de la enfermedad. No hubo, como ya lo mencioné, claras diferencias en cuanto al perfil bacteriano general en la comparación de gemelos con y sin tratamiento, con y sin enfermedad, pero tampoco en el intestino de los ratones. La única diferencia que se encontró fue en el género Suterella, que se reduce en pacientes con arteriosis múltiple, esclerosis múltiple, perdón. Así que también se encontró tanto en el ser humano como en el tracto intestinal de los ratones. Como ya lo mencioné, ese IL-10 se reduce en pacientes con esclerosis múltiple, lo cual tiene implicaciones en inflamación gastrointestinal, por ende afectación a nivel de producción de mielina y en consecuencia se produce la encefalomielitis. Y finalmente, aunque puede haber relación genética, ¿verdad? Que se trató de reducir con los gemelos, en este caso el gen que produce la IL-10 no se descarta que la microbiota tiene gran influencia sobre la producción de encefalomielitis cuando se ve inhibida. Y entonces en perspectivas ellos mencionan que bueno, se necesita siempre, como todos los estudios, una mayor cohorte por la limitación de tener gemelos con y sin esta enfermedad. Pero que ya habiendo determinado este factor, se podría ya ampliar, hacer en una población un poco más amplia. Y al no haber congruencia entre estudios en cuanto a presencia de bacterias predominantes en la microbiota de pacientes con esclerosis múltiple, se recomienda mayor investigación y estudios al respecto, sobre todo para ver si hay algún tema de relación funcional fisiológica. Y al haber menor presencia de Suterella, en pacientes con esclerosis múltiple, esto abre la posibilidad de inocularla. Y esto es. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y profesores. El día de hoy les voy a exponer sobre este artículo que, como ven, bueno, es del año 2020 y tiene un montón de autores, ¿verdad? Porque fue un trabajo bastante grande que se hizo. Y básicamente trata sobre cómo la microbiota intestinal, específicamente lo que son ya las células B, ¿verdad? Y la producción de las inmunoglobulinas IgA, van a viajar al sistema nervioso central específicamente en la enfermedad, ¿verdad? De esclerosis múltiple activa. Okay, entonces, para recapitular un poco, ¿verdad? Lo que el compañero ya había mencionado sobre lo que era la esclerosis múltiple, básicamente es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que va a afectar las vainas de mielina y es bastante crónica y relativamente común, ¿verdad? Es la enfermedad inflamatoria más común que existe y afecta aproximadamente unos 2,3 millones de personas a nivel mundial. Y bueno, las células plasmáticas, ¿verdad? De las que estábamos hablando, que son las células B que van a producir IgA, que es la inmunoglobulina A, tienen un papel regulador en la neuroinflamación crónica. Y esto se ve porque específicamente se han hecho estudios previos sobre la composición de la microbiota intestinal, pero en realidad se desconoce, ¿verdad? Si tenía una relación o no. Entonces, por eso de aquí viene la pregunta que ellos se plantean y por qué realizan el estudio. Y específicamente la IgA, ¿verdad? Es producida en las superficies de las mucosas intestinales. Entonces se cree que es un mediador crítico de la homeostasis intestinal. Y esas células plasmáticas, ¿verdad? Que van a producir IgA, van a ser reactivas a esa microbiota intestinal. Es decir, van a reaccionar produciendo estos anticuerpos cuando se encuentran con la microbiota en el intestino. Y se supone
que van a transitar a los órganos periféricos, ¿verdad? Entonces pueden llegar incluso al sistema nervioso central, que es lo que se está planteando. Y hay un agotamiento de las células B, que se utiliza muchas veces como una estrategia incluso terapéutica, ¿verdad? Para estos pacientes con esclerosis múltiple, y esto va a evitar que las células plasmáticas lleguen, ¿verdad?, a producir más inflamación, y entonces va a disminuir esta actividad inflamatoria que es característica de la esclerosis múltiple. Entonces, en cuanto a la metodología, básicamente ellos lo que hicieron fue diferentes secuenciaciones genéticas, ¿verdad?, y diferentes pruebas para poder analizar todos los datos, ¿verdad?, que tenían. Entonces, utilizaron también análisis estadísticos, ¿verdad? Y en general lo que hicieron fue identificar esa microbiota intestinal para descubrir cómo era la patogénesis, ¿verdad?, que tenía la esclerosis múltiple. También midieron el recubrimiento de esta inmunoglobulina A específica para cada taxa y el índice de recubrimiento de microbiota global para cuantificar el enriquecimiento que tenían con esta inmunoglobulina. También realizaron muestras fecales, ¿verdad? Se realizó a 25 pacientes que tenían la esclerosis múltiple en remisión y 11 más que tenían la enfermedad y tenían recaídas frecuentes, y 31 personas más que serían los controles, ¿verdad? Las personas que estaban sanos. Entonces, básicamente lo que hicieron fue, ¿verdad?, mantener las muestras fecales bajo temperaturas y condiciones ideales para luego poderlas analizar en todos estos pacientes y ir comparando, ¿verdad?, cómo estaba la microbiota y todos los factores que querían medir. Ellos, para ver las respuestas inmunitarias de la IgA y cómo afectaba la actividad en la esclerosis múltiple, básicamente lo que hicieron fue clasificar los pacientes en los que tenían esclerosis múltiple inactiva, o sea, los que presentaban una remisión, y los que tenían la esclerosis activa, ¿verdad?, que eran los que presentaban recaídas más frecuentes de la enfermedad. Y utilizaron metadatos clínicos y radiológicos, ¿verdad?, previos que ya se le habían extraído a estos pacientes con el control normal. Y los niveles medidos de IgA y de IgG, porque también midieron la inmunoglobulina G, los hicieron mediante una punción lumbar rutinaria, ¿verdad?, de cuando están evaluando si el paciente ha tenido una aceleración en la enfermedad o no. Y entonces esto, aprovechando la punción lumbar que ya les habían hecho, tomaban muestras de sangre y también de líquido cefalorraquídeo, producto de esa punción lumbar, para medir los niveles de estas dos inmunoglobulinas. También hicieron muestras de cerebro, ¿verdad?, post-mortem, ¿verdad?, haciendo biopsias y de personas que en vida padecieron de esclerosis múltiple, y también personas ya con control, que sean las personas sanas. Y también hicieron, bueno, múltiples análisis de proteínas y de transcripciones para ambas inmunoglobulinas y una comparación, ¿verdad?, con el tejido cerebral de otras enfermedades neuroinflamatorias y neurodegenerativas, como por ejemplo ya cosas más reumatoideas, ¿verdad?, anquilosis y otras cuestiones así que también se saben que están mediadas por la inflamación. También realizaron citometría de flujo bacteriana, ¿verdad?, para poder clasificar estas bacterias encontradas en el intestino, y una clasificación de las células con secuenciación de genes ARN ribosómico 16S. No quiero interrumpir, pero ¿qué es citometría? ¿Perdón? Citometría, ¿qué es? Eso, bueno, básicamente lo que hicieron es como ir clasificando las... Es una técnica de, usted tiene las células en una suspensión y las pasa por dos difusores de rayos, algunas veces pueden ser láser o espectrometría, entonces usted tiene una forma tridimensional de la forma, el tamaño de las células, y la ventaja es que puede medir una célula a célula. Okay, entonces, y puede cuantificar y puede diversificar más o menos los perfiles, y si las células tuvieran algún otro patrón, por ejemplo fluorescencia o eso, también lo puede cuantificar. Entonces es un sorteador de células muy rápido, muy eficiente. Sí. Ok, gracias. Okay. Entonces, para ver lo que es el origen de las células B, ¿verdad?, que en esta producción de IgA reactivas del sistema nervioso central, lo que hicieron fue la secuenciación masiva paralela del ARN de repertorios de receptores de células B de cadena pesada, y bueno, el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, obtenido durante la recaída de la enfermedad, y esto
para específicamente este análisis se utilizaron 3 pacientes activos con la enfermedad. En cuanto a los resultados, en forma general, lo que vieron es que habían diferencias en la abundancia de taxones entre los pacientes que tenían la enfermedad y los controles. Y no hubo diferencias entre los estados de la enfermedad con respecto a los taxones microbianos unidos a esta inmunoglobulina A. Y respecto a esta figura, ¿verdad? Que estaba mostrada en el artículo, ellos lo que están midiendo acá es, bueno, el nivel de IgA, ¿verdad? Enriquecida, y lo midieron por medio de la proporción de OTUS. Eso significa que son las unidades taxonómicas operativas, ¿verdad? Que son las que se diferencian y se unen a esta inmunoglobulina A. Entonces, básicamente lo que vemos acá es que la proporción de OTUS, ¿verdad? Va a ser mayor con las personas que tienen la enfermedad de esclerosis múltiple comparado con los controles, ¿verdad? Entonces, HC serían los controles y MS serían las personas que presentan la enfermedad. Entonces, sí se está viendo una relación, ¿verdad? Aumentada de IgA en personas con esclerosis múltiple. Luego hicieron, bueno, el análisis taxonómico, ¿verdad? De la microbiota encontrada a nivel intestinal y, bueno, se dieron cuenta que la mayoría de bacterias que se encontraban en estas personas con enfermedad de esclerosis múltiple era Akkermansia municipala, Ergetella lenta y Bifidobacterium adolescentis. Y, bueno, se dieron cuenta que esto aumenta mucho, ¿verdad? Como les dije, en esta enfermedad y tiene efectos proinflamatorios en las células T, ¿verdad? Que van a ser, al final de cuentas, células que se encargan de todo lo que es la parte de defensa inmunitaria. Y también vieron, ¿verdad? Me dieron acá diferentes taxones, ¿verdad? De bacterias con un índice, ¿verdad? Que se llama el índice de recubrimiento de IgA, ¿verdad? Para medir lo mismo, ¿verdad? Y terminar de cerciorarse que esta relación era correcta como ellos lo estaban planteando. Y se vio que este ICI, ¿verdad? Era bastante elevado en pacientes que tienen la enfermedad, ¿verdad? Más elevado en los pacientes que tienen la enfermedad. Y que en el caso de los bacteroides, ¿verdad? Eran más frecuentes en IgA de los controles, ¿verdad? Más bien de las personas que estaban sanas. Y que ese IgA se va a unir a bacterias asociadas, por supuesto, que con la esclerosis múltiple, ¿verdad? Que tienen esa capacidad inmunoestimuladora, ¿verdad? Y que entonces por eso tienen tanta afectación estos pacientes. Y bueno, también siguieron midiendo por otras técnicas, ¿verdad? Como medir los niveles, ¿verdad? Del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y lo que se dieron cuenta es que en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? El IgA se eleva durante la inflamación activa. Entonces acá en este gráfico todas las figuras, ¿verdad? Tienen puntos rojos, que es cuando la enfermedad está activa, y los puntos negros es cuando la enfermedad no está activa, o sea, está inactiva, y tenemos los niveles de IgA y los niveles de IgG abajo. Entonces, básicamente lo que vieron fue que respecto a IgA, siempre, ¿verdad? Los niveles casi siempre están más altos en el líquido cefalorraquídeo cuando la enfermedad de esclerosis múltiple está bastante activa. Y con respecto a IgG, pues sí también están elevados, ¿verdad? En el líquido cefalorraquídeo, pero vemos que no es tanto como pasa con IgA, y esto es porque se cree, ¿verdad? En estudios previos se ha visto también que IgG ya está elevada en el momento en que ya está la enfermedad. Entonces, en el momento en que ya se está dando recaídas y todo, esto ya previamente estaba así. Entonces, a la hora de una recaída, lo que más se ve es un aumento de IgA. Y bueno, también encontraron que las células B son productoras de IgA, ¿verdad? Y que se pueden trasladar al sistema nervioso central o incluso pueden aumentar esa producción local de IgA, ¿verdad? Esas inmunoglobulinas durante la neuroinflamación activa. Y se colocalizan con lesiones inflamatorias en esclerosis múltiple, porque también analizaron otro tipo de patologías, ¿verdad? Que se encargan de todo lo que es la parte inflamatoria, y se dieron cuenta que tienen también en general las patologías inflamatorias aumentos de IgA también. Y bueno, las células plasmáticas, ¿verdad? Derivadas del intestino, se encargaban de regular la neuroinflamación a través de la interleucina 10. También encontraron que estas células B, ¿verdad? Productoras de IgA, van a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Que, bueno, hay que recordar que es una barrera que es bastante selectiva, ¿verdad? No es que cualquier cosa puede pasar por ahí, por lo mismo, para protección del organismo.
Y esto genera recaídas aún más en los pacientes, ¿verdad? Que tienen la inflamación activa. Entonces esas células se pueden infiltrar en el sistema nervioso central y van a reconocer la microbiota intestinal, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es producir más inmunoglobulina A cuando reconocen esta microbiota intestinal y esto genera más inflamación. Pero lo que encontraron es que no reconocen antígenos cerebrales, solo los de la microbiota intestinal. Y bueno, respecto al recubrimiento global de IgA en el intestino, pues se va a reducir durante las recaídas que tienen estos pacientes. Y bueno, en este gráfico que ellos también analizaron, se ve que la IgA, ¿verdad?, reactiva, va a estar en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, lo que están viendo acá, y se eleva durante la enfermedad recidente, ¿verdad? Siempre cuando está la enfermedad activa, se eleva bastante la IgA positiva principalmente. Y los anticuerpos también se dieron cuenta que mostraban especificidades para distintos antígenos en la superficie bacteriana. Entonces sí, hay una especificidad marcada. Y me dieron 5 anticuerpos, ¿verdad? Que se representan acá con diferentes líneas de colores. Y se dieron cuenta que todos los 5 anticuerpos tienen una unión dependiente a las dosis, ¿verdad? De comensales intestinales autólogos que hicieron, ¿verdad? Que pusieron otras bacterias comensales y se empezaron a dar cuenta que hay una relación también. Y entonces todo esto los lleva a pensar sobre la relación, ¿verdad?, que existe entre la microbiota intestinal y ya propiamente el sistema nervioso central. Entonces lo que vieron es que específicamente las células plasmáticas, ¿verdad?, se van a originar acá, bueno, propiamente en lo que es acá en lo que es la parte intestinal, ¿verdad?, en el intestino, y que esas células son específicas para ciertos antígenos, ¿verdad? Entonces esas células plasmáticas, a la hora que ven los antígenos de la superficie bacteriana de las bacterias que están en el intestino, van a reconocerlas y van a liberar esta inmunoglobulina A, que es proinflamatoria. Entonces luego van a migrar, ¿verdad?, a través de la sangre y van a llegar hasta el sistema nervioso central, ¿verdad? Y principalmente lo que van a generar es aún más inflamación en el sistema nervioso central de estas personas que tienen la enfermedad activa. Y como conclusiones, ¿verdad?, ellos lo que presentan es que efectivamente, ¿verdad?, logran concluir que estas células se van a infiltrar en el sistema nervioso central y que se originan propiamente en el intestino, estas células plasmáticas que producen IgA y se van a expresar marcadores de localización intestinal. Entonces hay una relación clara. Entonces el recubrimiento de IgA diferencial en el intestino de las bacterias en las personas que tienen esclerosis múltiple se ha encontrado. Además, bueno, los taxones están asociados a esta enfermedad, ¿verdad? Y contienen motivos inmunoreactivos que son potentes inductores de aún más liberación de IgA. Y en cuanto al intestino y las bacterias, se dieron cuenta que los taxones que están unidos a esa IgA en las enfermedades inflamatorias del intestino, ¿verdad? Se ve clara la relación que hay, que siempre existe. Y bueno, en cuanto a las enzimas metabólicas bacterianas, van a desencadenar respuestas de la inmunoglobulina A y por eso se va generando cada vez más inflamación en los pacientes. Y bueno, hay un enriquecimiento de taxones que se unen a la IgA, ¿verdad? Entonces hay un marcador de composición de microbiota intestinal proinflamatoria. Entonces sí se ve una relación entre la microbiota intestinal y la inflamación. Y bueno, se ha visto también una alta frecuencia de las células B que son reactivas a esta inmunoglobulina A en el líquido cefalorraquídeo, también analizándolo en comparación con IgG, es decir, cuando ya el paciente tiene una recaída más fuerte, entonces lo que más aumenta son las inmunoglobulinas A que promueven aún más la inflamación. Y en pacientes recidivantes con la enfermedad activa es cuando se ve más la IgA. Y bueno, también en estudios previos, ¿verdad? Ellos mencionan que ya se sabía el papel de la IgE, ¿verdad? Que estaba elevada en el líquido cefalorraquídeo y eso ayudaba a diagnosticar la enfermedad y era un biomarcador para un diagnóstico y también para progresión clínica de la enfermedad. Pero no se había estudiado bien cuál era el papel de la IgA, que ellos por eso fue que lo hicieron el estudio. Entonces, específicamente en el líquido cefalorraquídeo, la IgA va a estar elevada cuando la persona tiene recaídas y se va a correlacionar con inflamación aguda y con otras afecciones más que son inflamatorias. Entonces, las células plasmáticas, ¿verdad?, que producen esta IgA tienen una contención microbiana en el sistema nervioso central, ¿verdad?, dependiendo cómo está balanceada esa microbiota.
Y ellos concluyen que se necesitan más estudios todavía para ver si hay una filtración intestinal, para ver si la penetración de la microbiota intestinal en el sistema nervioso central es más marcada, ¿verdad? Porque ellos lo que logran es como ver de manera un poco más general, pero se propone seguir investigando todavía más y, bueno, encontrar mecanismos que faciliten, ¿verdad?, ese reclutamiento de células B que producen estas inmunoglobulinas en el sistema nervioso central. Entonces, de manera de conclusión general, ellos lo que encuentran es que hay un eje inmunológico antiinflamatorio, ¿verdad?, que es el eje intestino-cerebro, y que todo esto está relacionado con la microbiota, ¿verdad? Entonces, que sí hay una relación clara, y que las células productoras de IgA específicas de la microbiota intestinal van a ser un componente principal de esa respuesta inmune activa en las personas con esclerosis múltiple. Y eso sería el artículo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Es un poco más lo que puede estar pasando, es un esquema más mecanístico de lo que puede estar pasando en las membranas. Y entonces, otra vez se ve el parche este, ¿verdad? Que ustedes no... Bueno, ahorita no se ve ningún parche. Yo ¿No lo se veo. ve? Yo no. Entonces, esto es extraño. En general, lo que decía, esta es una, digamos, pensemos que esta es el epitelio gastrointestinal, ¿verdad? Entonces tenemos el lumen, tenemos la mucosa, una capa mucosa en la cual tenemos, por ejemplo, bueno, ahí vamos a tener la fibra de la dieta, vamos a tener los ácidos short chain fatty acids, ácidos grasos de cadena corta, y también aquí vamos a tener toda la población de microorganismos, y luego vamos a tener la lámina propia, ¿verdad? En la cual tenemos las diferentes células epiteliales humanas. Entonces, este es digamos, todo un ecosistema. Pensamos que este es el bosque tropical, ¿verdad? Entonces, en el cual están los sustratos, lo que producen los microorganismos, lo que producen los subproductos, los cuales más o menos se mantienen a raya por las células hospederas, ¿verdad? Pero bueno, lo primero es que entre más gruesa esta capa y más diversa, digamos, uno deseara que sea lo más saludable. Sin embargo, el sistema no crece ad infinitum, sino más bien está regulado por el hospedero. Entonces, el hospedero tiene diferentes formas de regular. La primera es que tiene células que pueden producir defensinas, ¿verdad? Que son, o pueden producir péptidos antimicrobianos, o adicionalmente también hay macrófagos que pueden atacar, reconocer, digamos, ciertas células. Y entonces tenemos el sistema inmune en una interacción con esta capa de mucosas, ¿verdad? Y entonces se está, digamos, un mantenimiento normal. Algo importante es que, como hemos visto, los ácidos grasos de cadena corta son la energía para que estas células de la lámina o las células epiteliales estén en todas, ¿verdad? Para que crezcan, para que puedan producir mayor mucosidad, ¿verdad? Sobre la cual se embeden todo el sustrato sobre el cual crece este bosque o este gran ecosistema. Y que, por ejemplo, al haber variaciones en la dieta o alteraciones en los microorganismos, este grosor de esta capa de esta mucosa intestinal, voy a poner, bueno, no tengo cómo se hace el puntero. Este grosor de esta mucosa puede variar. Y entonces, lo que puede pasar, según entiendo yo, digamos, al haber mayor ingesta de carbohidratos, mayor ingesta de grasas, y al haber menos proporción de ácidos grasos de cadena corta, esta capa se vuelve más delgada y se habla de que es más penetrable. Luego, estos compuestos que son, no sé, son como cemento, se llaman tight joints, ¿verdad? Que unen las células, también se debilita. Entonces puede haber entrada de patógenos o mayor incremento, sí, en general de patógenos. Entonces, en estas condiciones se pueden activar ya el sistema inmune, digamos, un poco más elaborado, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, las células dendríticas
Y entonces las células dendríticas en los nódulos mesentéricos se pueden diferenciar en dos tipos de células. Las células TH, que son las que producen, por ejemplo, estas IL-17, que son más citocinas proinflamatorias, ¿verdad? O por otro lado, en condiciones normales y más equilibradas, hay un equilibrio entre la producción de estas células y las células T reguladoras, que como vimos también producen interleucina 10, que más bien son citocinas antiinflamatorias, ¿verdad? Entonces, en un sistema equilibrado, ambas están en balance. Entonces, y se producen de una manera más o menos equilibrada. Entonces, hay reacciones inflamatorias y hay reacciones que inhiben las reacciones inflamatorias, ¿verdad? Cuando está este desequilibrio en las mucosas intestinales, puede ser que haya una mayor producción de interleucinas 17, que son proinflamatorias, y a la vez, como acabamos de ver en estos papers, que haya mayor producción de IgA, ¿verdad? Inmunoglobulinas A, que tienen que ver también, que aumentan las reacciones proinflamatorias. En general, como les mencioné anteriormente, uno quisiera que estas células no fueran tan reactivas, las que producen IgA, ¿verdad? Y que el reconocimiento de las inmunoglobulinas o haya habido una educación inmunológica de temprano para que estas células no sean tan reactivas, ¿verdad? En condiciones de disbiosis como normales, entonces tenemos la situación que se agrava, ¿verdad? Porque tenemos mayor producción de estas IL-17 y IL-22, que son inflamatorias, más IgAs, y menos producción de estas IL-17. IL-10, interleucina 10, que son más bien antiinflamatorias. Entonces, hay un desbalance completo que termina en mayores ciclos de inflamatorios, y aunado a eso, que podamos tener, entonces, esas condiciones pueden favorecer, en algunos casos, la colonización o algunos organismos que sobrevivan a estas condiciones y que además puedan secretar procesos inflamatorios, como es el caso de los clostridios, ¿verdad? O el Clostridium difficile particularmente. Más o menos, a como yo lo entiendo, ¿verdad? Ya a nivel mecanístico, donde juegan, digamos, todo el sistema inmune y el sistema linfático y la producción de las diferentes células, pero entonces al haber disbiosis, esos procesos proinflamatorios son hiperaumentados.